que afectan realmente el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es de hecho un atentado a la intimidad, la libertad, la integridad y la dignidad de los menores, y que se agrava debido a su inmadurez psicoemocional, psicosocial, pero también su inmadurez sexual. Debo decir también aquí que uno de los principales problemas con que nos encontramos fue precisamente una serie de diferencias en los conceptos que se establecen del abuso sexual infantil o para el abuso sexual infantil. Sin embargo, importante es conocer que hay ciertas características que establecen o que se determinan para reconocer el abuso sexual infantil, que son las características de la coerción y de la asimetría de edad, que son tomadas posteriormente para varios autores o muchos autores que definen el abuso sexual infantil. Si podemos hablar un poco de prevalencia, ya había dicho yo que es un fenómeno que está presente en todo el mundo como una pandemia, y que la prevalencia es más o menos similar en los diferentes espacios. Encontramos así que aproximadamente el 18 al 20% de niñas y el 8% de niños varones han sido víctimas de abuso sexual infantil. Aquí debo indicar también de que hay mucha diferencia en cómo se establece esta prevalencia, cómo establecemos cuántos niños y niñas han sido abusados sexualmente. La mayoría de casos son estudios retrospectivos, es decir, se pregunta a los adultos, y muchas veces este es un fenómeno que se permanece oculto, relacionado con la vergüenza, con el temor y con los mismos traumas que se generan a raíz de este fenómeno. Y respecto al marco legal, este problema ya ha sido reconocido a nivel internacional, lo que hace que en la Convención de los Derechos de los Niños ya se establezca que los estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso físico, mental, negligencia, malos tratos de explotación, incluido el abuso sexual. Entonces, cada uno de los estados que firma en la Convención de los Derechos de los Niños ya se comprometió a adoptar las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual y para dar la atención adecuada. ¿Y cómo lo hace el Estado? Precisamente a través de las escuelas. La escuela es la institución principal a través de la cual el Estado puede lograr cumplir con este compromiso que se estableció en la Convención de los Derechos de los Niños. De esta manera, la escuela es en donde, o el medio a través del cual se pueden elaborar, diseñar planes de prevención, pero también la escuela es el espacio donde se puede dar la detección y el afrontamiento del abuso sexual. Entonces, para este fin, quienes tienen una posición privilegiada para estos procesos de prevención, detección y afrontamiento son precisamente los docentes, por el tiempo diario que comparten con los niños, por las jornadas extensas diarias que ellos permanecen con los niños, y también por este contacto directo que tienen, que pueden observar cambios de comportamiento, que pueden observar el desarrollo del niño, niña y adolescente. Entonces, cuando estamos hablando de la protección, de la prevención del abuso sexual, estamos hablando del rol importante que cumplen los docentes en este sentido. Si bien yo les he hablado de un marco internacional y de esto como una realidad mundial, también debo decir que los datos en Ecuador no son diferentes, no son alentadores. En primer lugar, sí existe en el marco legal la Asamblea Nacional Constituyente del año 2008, se alinea en este enfoque de derechos humanos y establece que niños y niñas constituyen una población prioritaria a la que se le garantiza el derecho a la educación y a una vida digna, saludable y sobre todo libre de violencia. Sin embargo, a pesar de este marco legal existente, que hay muchos más convenios que lo garantizan, pero estamos hablando de los marcos generales, en el 2017, de manera específica, se transparentó la existencia de graves casos de abuso sexual infantil al interior de las instituciones educativas. Es así que los datos que encontramos desde el Ministerio de Educación, encontramos que desde el año 2014 hasta el año 2020 se han registrado 11.219 denuncias de abuso sexual en el sistema educativo. No quiere decir que sucedieron todas en el sistema educativo, sino que se registraron estas denuncias a través del sistema educativo. Pero de estas denuncias, el 33% sí sucedió en el sistema educativo, lo que constituyó realmente una conmoción social, una conmoción de la comunidad respecto a esta situación.
pero que no es tampoco la única situación que debemos abordar, sino que estamos viendo que el 67% de los casos se sucedió o se suscitó en el ámbito familiar o comunitario. De hecho, los datos nos indican que en los casos de abuso sexual infantil, el 80% de los casos sucede en manos, el agresor, el perpetrador del abuso, es una persona conocida, una persona familiar para el niño. Por eso se da la situación en que el perpetrador gana o tiene la confianza del niño y se permite los casos de abuso sexual. Esta situación ha llevado realmente a la Universidad de Cuenca a preocuparse y a buscar una oportunidad para generar conocimiento respecto al abuso sexual infantil, conocimiento a través de la ciencia, a través de la investigación. Entonces nos planteamos una investigación sobre el rol del docente en el abuso sexual infantil. Consideramos que es muy importante rescatar, fortalecer, dignificar la figura del docente y el rol que cumple en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Iniciamos pues este estudio que tiene 3 partes con una revisión de literatura para poder establecer el estado del arte en esta temática. Si bien sabemos pues que en nuestro país, conocemos todos nosotros, la investigación científica está recién iniciando, podríamos decir, en las últimas décadas. Entonces, en general, de manera general, es poco el conocimiento científico que se tiene sobre nuestro contexto, sobre nuestra realidad. Entonces, lo que hicimos fue una revisión de literatura internacional para encontrar los espacios, los vacíos, para conocer las tendencias, pero sobre todo identificar los espacios que aún no se conocen y de manera específica, obviamente, conocer lo que se sabe ya sobre el tema en nuestro país y en nuestra región. Para esta revisión de literatura, que voy a pasar de manera muy general, utilizamos para la búsqueda de producción científica las palabras claves como abuso sexual infantil, violencia sexual, que muchas veces se usa los dos como intercambiables, maltrato infantil, y esta la combinamos con otras palabras que de acuerdo a la intención de la búsqueda como prevención, rol docente, rol de la escuela, programas de prevención. Buscamos a través de los motores de búsqueda electrónicos y de las bases de datos como Scopus, ERIC, Google Académico, PubMed y PsycInfo, que son principalmente los que nos ofrecieron la información. De esto lo que encontramos aproximadamente 50 estudios, pero de los 50 solamente 29 cumplían los criterios que nosotros habíamos impuesto, como ser publicados en revistas científicas, abordar poblaciones significativas y demás. Entonces solamente 29 estudios cumplieron con este requisito. Buscamos estudios en inglés y en español, entonces el idioma no era una limitación, pero pudimos ver que realmente es muy poco lo que se tiene publicado. Esto responde también a que el abuso sexual infantil es reconocido hace pocas décadas nada más como una agresión, como un problema. Entonces, entre los artículos que nosotros encontramos de los temas que principalmente se abordan, el principal o el que más estudios arrojó fue el rol de la escuela como institución protectora de manera general, no solo para el abuso sexual, sino la escuela como una institución que ofrece protección a niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos del desarrollo. Encontramos estudios que abordaban los programas de formación docente, incluyendo el abuso sexual infantil, pero no estudios específicamente o muy pocos estudios específicamente que incluyan la formación docente para el abuso, para la prevención del abuso sexual. Y finalmente, estudios específicos que abordaban los conocimientos de los docentes respecto al abuso sexual infantil. Respecto a dónde se están desarrollando los estudios, principalmente como suele ser la tendencia, la mayoría de estudios se desarrollaron en Estados Unidos de América, seguidos por España en un nivel mucho menor, Australia, Colombia, que destaca entre los países americanos, sudamericanos, y luego Alemania, Estonia, Holanda, India, Jordania, Turquía y Noruega, que son los principales países en donde hemos encontrado. El Salvador, Chile, Colombia y México, pero como podrán ver, no encontramos estudios científicos publicados en revistas internacionales que hayan sido desarrollados en nuestro país. Hay sí varios estudios periodísticos, estudios de investigación, pero no estudios científicos que hayan sido publicados, no pudimos encontrarlos. Respecto a la población meta, la mayoría de los estudios tiene como población a hombres y a mujeres y solamente uno de ellos trabajó solamente en mujeres.
Respecto al tamaño de la muestra, la mayoría trabaja con muestras pequeñas, entre 100 y 500 participantes estamos hablando, y un menor proporción, muestras de menos de 100 participantes y más de 500 participantes, es decir, muestras grandes, solamente 3, que son los estudios de prevalencia, generalmente los que estudian, los que hacen usan este tipo de muestras. Respecto a los métodos y a las herramientas, lo principal que se usa es el enfoque cuantitativo, en donde se usa sobre todo la encuesta con vía telefónica o por internet, es lo que más se usa para este método. Y el enfoque cualitativo en menor proporción, que se usa principalmente en grupos focales, estamos hablando especialmente cuando se trabaja con los docentes como participantes, los grupos focales con docentes, enfoques mixtos muy pocos. Aquí debo, por ejemplo, si bien nosotros no incluimos en este estudio los estudios de prevalencia, llama la atención, por ejemplo, que los estudios cuantitativos muchas veces incluían el preguntar a los padres respecto al abuso sexual de los niños. Si hablamos de que el 80% de casos se da dentro del hogar, sabemos ya que hay un gran porcentaje de situaciones que permanecen ocultas aún al conocimiento, precisamente por las dificultades de acceder a una población tan delicada como es la población de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, respecto a los alcances, principalmente estamos hablando de estudios con un diseño transversal y muy pocos estudios con un diseño longitudinal, lo que hace que no podamos conocer las consecuencias, por ejemplo, de los programas, las consecuencias a largo plazo de los programas aplicados. Importante quizá es conocer sí, las limitaciones que reportan cada uno de estos estudios. El tamaño y composición de la muestra, por tanto, las posibilidades de representatividad de los hallazgos, pues la mayoría de estudios cumplen o tienen un mismo perfil de las características sociodemográficas de los participantes. Se trata entonces de estudios principalmente desarrollados con personas blancas, mujeres. Cuando se habla de docentes, principalmente se estudian estudiantes universitarios y profesionales o escuelas, pero en áreas geográficas específicas o concretas, que por lo general han recibido más bien alguna intervención previa. Entonces, son muestras que no nos pueden llevar a la generalización. Entonces, no hay una diversidad de raza, de origen étnico o de género en los estudios. De las limitaciones también hablan del método de recolección de la información. El cuestionario es un instrumento que nos permite conocer un mayor número, pero que no nos permite profundizar, sin embargo es el más utilizado. Y en los programas de capacitación, la imposibilidad de conocer los efectos a largo plazo, como yo también había mencionado previamente. Finalmente, una de las principales limitaciones es que el abuso sexual infantil es un tema altamente sensible, por lo cual, además de la deseabilidad social, que es una limitación en general de los estudios sociales, hablamos de el ocultamiento por temor, vergüenza u otros factores, tanto de la víctima como de quienes conocen, e incluso hay factores de tipo legal, quienes conocieron casos de abuso sexual y que saben que tendrían un compromiso legal, ocultan o no lo dicen precisamente. Esto se constituye en una limitación para poder llegar a conocer a profundidad. Respecto a los hallazgos, voy a presentar, estoy un poco preocupada por el tiempo, en 4 temas de los hallazgos. Estamos hablando de la revisión de literatura. Luego les voy a contar sobre los hallazgos en nuestro país. Estamos hablando del rol les voy a presentar hallazgos de manera general del rol de la escuela respecto al abuso sexual infantil, de la prevención del abuso sexual infantil, la detección y el afrontamiento y reporte del abuso sexual infantil. Respecto al rol de la escuela, en estos estudios lo que encontramos es que los docentes reconocen dentro de su rol y el rol de la escuela el proceso de prevención y detección de las situaciones de maltrato en general y como el maltrato y el abuso sexual infantil de manera específica. En general, los estudios encuentran que hay una actitud positiva de los docentes hacia el aprendizaje y la participación en actividades educativas sobre el tema. Y algunos docentes, llama la atención que algunos docentes de nivel preescolar, por ejemplo, encuentran que reportar los casos de maltrato no es parte de su rol profesional. Sin embargo, son la excepción de la mayoría de estudios en que los docentes sí reconocen esto como parte de su rol.
Respecto a la prevención del ASI, pues ya habíamos dicho que la Convención de los Derechos de los Niños sugiere que los estados deben contrarrestar el abuso sexual a través de la educación. Sin embargo, vamos en cuenta en los estudios que la mayoría de docentes, estudios hablan del 93% aproximadamente, manifiestan que en su institución educativa no hay ningún plan de acción sistemático para prevenir el ASI. Esto no quiere decir que realmente no existe, pero los docentes no conocen. Entonces es posible que existan las instituciones, pero los docentes no conocen. El abordaje del ASI estaría en este caso entonces más bien limitado a iniciativas individuales de los docentes, a iniciativas y diseños y propuestas individuales más que a una intervención sistemática de las instituciones. Así también los estudios sugieren que los docentes no tratan adecuadamente la temática en las aulas, asociando esto a la presencia de tabúes que no les permiten abordar el tema. Hay una serie de tabúes o falsas creencias que limitan este abordaje. Entonces, este es uno de los elementos que estaría interfiriendo. Y finalmente, motivos relacionados con factores emocionales y operativos del cumplimiento del currículo educativo. Cuando hablamos de factores emocionales, por ejemplo, temores que expresan los docentes, inseguridad al momento de actuar, inseguridad al momento de atender o apoyar al niño, niña o adolescente. Y cuando hablamos de operativos, en los estudios se encuentran que muchas veces los docentes no encuentran el espacio para generar un programa de prevención, sino que cumplen su currículo y no hay un programa de prevención ni tampoco un programa de seguimiento y acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes. Insisto, estoy hablando de los hallazgos de las revisiones de literatura, luego voy a hablar de los hallazgos en nuestro país. Respecto a la detección del ASI, encontramos que el rol de protección incluye también la detección temprana, lo que demanda dominios de conocimientos sobre el desarrollo del niño, niña y adolescente, conocimientos específicos sobre el abuso sexual y sus consecuencias visibles, sus indicadores visibles, y también el conocimiento de los protocolos de atención. No solo tienen que saber detectar, identificar, sino también exactamente qué hacer en caso de detectar o de sospechar un caso de abuso sexual. Respecto al afrontamiento y reporte del ASI, estamos hablando de dos cosas, ¿no? Afrontamiento es cuál es la respuesta que el docente da frente a la sospecha de un caso de ASI. ¿Qué hace? ¿A quién avisa? ¿Cómo da el seguimiento? Los docentes, en la literatura encuentra que los docentes no tienen confianza en su propia habilidad para responder apropiadamente a una sospecha de abuso sexual en niños y niñas y adolescentes. Y que los docentes se sentirían más cómodos o tendrían más confianza para actuar si contaran en la institución con un profesional experto en la temática. Y finalmente, el reporte es el cumplimiento de la denuncia de esta sospecha ante las autoridades correspondientes, siguiendo los procesos institucionales y legales establecidos para este fin, es decir, el conocimiento y el seguimiento de las rutas y protocolos. En este sentido, se encuentra que muchos docentes indican que ellos estarían dispuestos a hacer la denuncia si es que sospechara de que uno de sus niños, niñas o adolescentes estaría siendo abusado física o sexualmente. Lo que los docentes suelen hacer es reportar a las autoridades de la escuela, al rector o al director, lo que pone de manifiesto, lo que hace énfasis en la necesidad de que los docentes se sientan apoyados por la administración del plantel. Porque si es que ellos hablan con el rector o con el director y no tienen una respuesta adecuada, pues la próxima vez simplemente no lo harán. Encontramos también que el género del docente tendría cierta incidencia, encontrando así que las mujeres están más dispuestas a aprender sobre el tema y sobre la necesidad del reporte, y las mujeres muestran sin embargo, las mujeres muestran una menor tendencia a reportar casos de ASI. Son los hombres quienes reportan más, las mujeres reportan menos. Sin embargo, sí llama la atención que a pesar de que los estudios indican que los docentes están dispuestos a realizar la denuncia, cuando hablamos de las prácticas concretas, los docentes dicen que no conocieron casos porque las escuelas no las denuncian. No hay denuncias porque los docentes indican que no conocieron casos. Sin embargo, sabemos que hay casos de abuso sexual y como digo, en nuestro país en el año 2017 salieron a la luz una serie de casos que no habían sido reportados y que habían sido más bien de alguna manera ocultados, mantenidos ocultos. Respecto a las barreras para la denuncia, una de las primeras es que no hay confianza, el docente no realiza la denuncia porque no tiene confianza en que el niño, niña y adolescente vaya a recibir seguridad
E incluso muchas veces hay temor por la familia o los informantes, entonces se prefiere mantener en silencio estas situaciones. Temor por las consecuencias de niños y niñas y adolescentes y sus familias. Voy a pasar un poquito más rápido porque el tiempo se me está acabando. Y temor, esto es interesante también, temor por posibles efectos adversos hacia ellos o hacia la administración de la escuela o la pérdida de reputación de la institución. No se realiza la denuncia porque eso podría dañar el prestigio de la institución y es preferible mantenerlo en silencio y tratar de solucionar el problema de manera oculta más bien. Entonces, esto lleva a que muchas veces los educadores, los docentes prefieran trabajar con las familias antes que hacer el reporte. Piensan que ellos pueden solucionar el problema hablando con el papá, con la mamá, con los tíos y concientizándolos a ellos en lugar de realizar el reporte. Respecto a la formación docente, pues aquí estamos hablando de los dos niveles, ¿no? El nivel, la formación preprofesional y la formación profesional continua. Cuando hablamos de formación preprofesional, vemos que no hay un currículo o un curso en nivel de pregrado. En las diferentes universidades que se ha revisado, se ha estudiado, no hay un curso específico para la formación en abuso sexual, lo que podría llevar a la normalización del abuso sexual, al desconocimiento y normalización del abuso sexual. También hay ese impacto, ¿no? Que en algún momento, en cambio, decía, ahora no hay como ni tocarles porque todo es abuso sexual. Es porque precisamente antes todo estaba normalizado, no podíamos tocar al niño, podíamos, eso sí tiene que ver con la cultura en los límites del contacto, pero cuando no hay una formación, lo que sucede es que se puede llegar a una normalización. En este sentido, los currículos universitarios no tienen las materias específicas. Lo que abordan es el maltrato infantil en general, pero no el abuso sexual infantil en particular. Estudian, sí, lo que sí se ha encontrado es que hay el estudio del desarrollo del niño, niña y adolescente, y no hay estudios suficientes en los currículos sobre sexualidad infantil y del adolescente que permitan reconocer comportamientos y actitudes sexuales y permitan proteger y cuidar al niño. En varios países del mundo se encuentra que los psicólogos tienen mayores responsabilidades que los docentes en la prevención debido a su desarrollo, a su formación, el desarrollo psicosocial. Sin embargo, también estudios realizados con psicólogos muestran que el 84% de los psicólogos declaró que en su formación universitaria no tuvieron una información o una formación para la prevención del abuso sexual infantil. Y finalmente, frente a la formación continua del docente en ejercicio, pues se reconoce que las escuelas tienen el deber de proporcionar espacios para la formación permanente de los docentes. Sin embargo, los estudios indican que los docentes no reciben una capacitación durante su ejercicio profesional o que esta es muy limitada, que esta formación no es sistemática ni es permanente, sino que es aislada o limitada. Finalmente, con el poquito tiempo que me queda, perdón, pero sí traté de controlar bien el tiempo, les voy a comentar un poco los hallazgos de nuestro estudio, un estudio que hicimos sobre el rol del docente en el sistema educativo en casos de violencia sexual, perspectivas de los docentes. Consultamos a los docentes sobre su perspectiva respecto al tema. Fue un estudio mixto que tuvo una parte cuantitativa que trabajamos con una muestra de 368 docentes, parte de una base de datos a nivel nacional, y que tuvo por objetivo describir el nivel de conocimientos, creencias y percepciones de los docentes frente al abuso sexual infantil, explorar los factores asociados a conocimientos y creencias y analizar los factores asociados a la intención de denuncia de casos de abuso sexual infantil. Me voy a pasar un poquito esto. Trabajamos que el marco muestral era de 6,000 docentes y terminamos trabajando con la muestra de 368 datos. La recolección de los datos lo hicimos a través de llamadas telefónicas. Como les había indicado, el estudio estuvo planteado en enero del año 2020, sin embargo, se desarrolló a partir de marzo, abril del 2020. Esto nos implicó que tuvimos que abordar también la situación del confinamiento, entonces los estudios, las encuestas fueron realizadas a través de vía telefónica. Para pasar de manera breve, los resultados descriptivos que obtuvimos con nuestros propios docentes ecuatorianos, si bien el nivel de conocimiento sobre abuso sexual aparece como bastante alto, un nivel bastante alto de conocimientos, también hay datos que llaman la atención y que son preocupantes de igual manera. Por ejemplo, el 14% no conoce que debe reportar los casos en un plazo de 24 horas.
El 60% desconoce la advertencia de no contactar con el presunto agresor. Quiere decir que posiblemente ese 60% lo primero que haría es contactar al agresor, en caso de ser un miembro de la familia. Contactar al agresor para preguntarle si es que el niño está diciendo la verdad, porque esto está relacionado con que el 38% duda o indagaría sobre el relato de la víctima. Entonces, lo que hacen es contactar al agresor y, por supuesto, generar más complicación en el proceso. El 32% cree que el ASI sucede porque los hombres son incapaces de controlar sus impulsos sexuales, lo que nos indica que no hay una adecuada formación en sexualidad, en educación sexual. El 71% considera que el uso del alcohol y el abuso de drogas son causa del ASI, lo que de alguna manera justifica el comportamiento del agresor. El 18%, este es porcentaje muy grave, el 18% responsabiliza a los niños, niñas y adolescentes del abuso sexual del que son víctimas en realidad, cuando no hay ningún caso en que el niño, niña o adolescente sea el responsable del abuso sexual. El 22% no conoce cómo actuar cuando se detecta un caso de ASI. Esto a pesar de los esfuerzos del Ministerio, de los procesos de formación y capacitación, hay un porcentaje muy alto que no sabe cómo actuar y posiblemente no actúe en caso de una sospecha de casos de ASI. El 68% indicó que su educación universitaria no tuvo su, información suficiente sobre abuso sexual infantil. Sin embargo, el 73% sí le interesa participar en iniciativas de prevención y atención. El 47% alguna vez ha conocido sobre un caso de ASI en su labor. Sin embargo, ninguno de ellos fue denunciado. Entonces, estamos viendo que los porcentajes son bastante altos y que todavía, a pesar de los esfuerzos, mantenemos cifras preocupantes. En los resultados correlacionales, bueno, encontramos que el nivel de conocimientos puede variar de acuerdo al género. Vemos que las mujeres tienen un mayor nivel de conocimiento a los años de experiencia, haber recibido capacitación estructurada, a la autopercepción respecto a sus conocimientos, a la capacitación en prevención de violencia y a la importancia que se otorga a los temas del abuso sexual. Y finalmente, los resultados inferenciales, que en este caso lo más importante que quisiera enfatizar yo es cuáles son los elementos que están asociados con la posibilidad de una denuncia. Mayor nivel de conocimientos, mayor posibilidad de denuncia. Y mayor importancia otorgada a formarse sobre el tema, mayor posibilidad de denuncia. Y respecto a conocimientos, aquí vemos entonces que ser mujer, estar capacitada en prevención de violencia y dar importancia a las iniciativas para abordar la temática de abuso sexual estaría generando o estaría siendo asociado con tener un mayor nivel de conocimiento. Finalmente, también trabajamos con un estudio cualitativo que buscaba explorar las percepciones que tienen los docentes respecto a su rol frente al abuso sexual infantil, indagar los métodos de detección y abordaje del abuso sexual infantil en los centros educativos y sobre todo, específicamente, indicar el motivo del silencio de la comunidad educativa frente a los casos de abuso sexual infantil. En este caso, la muestra fue mucho más pequeña, mucho más reducida y nos enfocamos en aquellos docentes que nos indicaron que habían conocido casos de abuso sexual, pero que no lo denunciaron, y queríamos saber por qué no lo hicieron, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una muestra de 14 docentes, 7 hombres, 7 mujeres, y trabajamos a través de una entrevista semiestructurada. También a través de llamadas telefónicas, pero con un análisis más bien cualitativo. Los resultados los hemos estructurado alrededor de las responsabilidades de los docentes, las estrategias que emplean y las barreras para la denuncia. Respecto a la responsabilidad de denunciar, nosotros encontramos que hay más que un sentir de responsabilidad, es un temor a convertirse en cómplices, un temor a verse involucrados en una situación de ser cómplices. Eso es lo que les mueve a los docentes. Nos dice, por ejemplo, un participante, nos da miedo de ser cómplices al no denunciar. Creo que somos muy conscientes de eso y sabemos que tenemos que denunciar. Más que pensar en el niño mismo, esto es lo que más peso tenía, el miedo a convertirse en cómplices en una situación legal específica. Pero también pesa el rol protector y su conciencia como protectores del bienestar del estudiante. Mi responsabilidad es absoluta porque como docente ejerzo el papel de responsable del estudiante. Somos principales para velar por el bienestar de los estudiantes. Respecto a las estrategias para la detección, vimos que lo primero que el docente se fija en los cambios de comportamiento. Por ejemplo, nos dice uno,
de los participantes, yo detecto por medio de los comportamientos del niño es que se ve que tiene una actitud diferente, están aislados y temerosos, pero en muchos casos pueden no detectarse estos casos, ¿no? Pero es lo principal que utilizan los docentes. Otro que nos decían los docentes, lo que yo uso como estrategia es generar un ambiente de confianza. Le doy confianza al niño, les doy confianza a mis estudiantes, con eso ellos saben que pueden contar conmigo y me pueden comunicar. Uno detecta los casos hablando con los chicos, uno debe ser amigo, generar confianza para que sí tengan predisposición para decirnos las cosas. Y finalmente, lo que se encontró es que hay una demanda alta del apoyo en el DS como guía del accionar docente. Los docentes en general confían y demandan del apoyo del DS. El DS es el encargado de guiarnos, nos van indicando cómo podemos hacer y nos dan talleres. Respecto a las barreras para la denuncia, hay mucho temor a verse involucrados en el proceso judicial, pero también mucho temor por la integridad personal y de sus familias. Muchas veces nos decían, hemos recibido amenazas cuando nosotros empezamos a hablar con el niño, cuando nosotros empezamos a llamar a la familia, empezamos a recibir amenazas a mi persona, a mi familia, entonces hay mucho temor de las consecuencias. Y también hay un sentimiento, no hay confianza en el sistema judicial por la burocracia. Dice, es todo un proceso de ir a la denuncia, de ir a las declaraciones, y hay como un temor a involucrarse. Sobre todo hay un sentimiento de indefensión. El docente siente que si yo hago la denuncia, a mí, ¿quién me va a proteger? No se sienten protegidos, no se sienten garantizados tampoco en sus derechos. A ver, aquí. Finalmente, como conclusiones preliminares, porque estamos desarrollando este estudio, es de que la capacitación docente en temas de prevención debe incluir un componente fuerte en concientización y trabajo en actitudes. No es suficiente conocimientos sobre el tema, conceptos y teorías. Es muy importante que haya una concientización y también conocer datos reales, porque muchas veces se piensa que eso sucede en otros espacios, no en nuestra realidad, entonces no se toma conciencia de la necesidad de trabajar el tema. Los docentes vimos que el nivel de conocimientos es alto respecto a los conceptos sobre el abuso sexual, pero no hay un conocimiento claro de las rutas y protocolos. Es posible que haya muchos cambios en las rutas y protocolos que dejan confundidos a los docentes y, de otro lado, que realmente no hay un conocimiento suficiente para los docentes. Ahora sí le estoy hablando de los docentes ecuatorianos, ¿no? La formación docente debe incluir en el currículo de la universidad formación para la prevención, detección y reporte, no solamente la detección, la prevención, evitar que suceda, identificar cuando está sucediendo y reportar adecuadamente. Muchas veces nos damos cuenta que los currículos genéricos en educación no dieron espacio, por ejemplo, a la educación en sexualidad, a la educación en prevención del abuso sexual, porque ya estaban establecidos y estos temas no se abordaron o se los sugirió trabajar de manera transversal, lo cual a la larga no llegó a concretarse. Estamos hablando que es necesaria una formación continua en la temática y planes de prevención sistemáticos en las instituciones educativas que sean conocidos por todos los miembros de la comunidad y finalmente que se requiere un apoyo institucional claro, visible y efectivo. Necesitamos restablecer la confianza en los y las docentes como factores o como actores de un cambio y como actores de protección para los niños, niñas y adolescentes. Hasta aquí mi presentación y les comparto entonces los hallazgos que hemos tenido dentro de nuestro estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Herbes. Tengo dos preguntas que me plantean. La primera es que si dentro de sus estudios hubo un factor de correlación o se podrían hablar de diferencias entre provincias o entre regiones o los estudios están siendo desarrollados solamente en un solo espacio. Gracias. Sí, en realidad no es un solo espacio, es una muestra nacional de 168 docentes, pero de una muestra nacional. E incluso en esta muestra incluimos docentes del área urbana y rural. ¿Por qué? Porque la base de datos que tenemos, ahora, sí hay un sesgo ahí, porque es una base de datos de los docentes que han recibido capacitación extracurricular, o sea, extra de la docencia durante los últimos 5 años en la Universidad de Cuenca a nivel nacional. Todavía no hemos establecido las diferencias por zona urbana y rural, pero sí tenemos esa información que tenemos que procesarla aún. Sí, es una muestra nacional en realidad.
Otra pregunta que se me ha planteado es si estas muestras de abuso sexual en sus estudios incluyen algunos temas sobre la virtualidad, sobre el tema de la pandemia actual, el contexto. Creo que este es un punto que realmente merece la atención y que yo debí decirlo y que porque tenía el tiempo limitado no lo dije. En realidad todos estos estudios son hechos en una situación pre-pandemia, ¿no? Nosotros, a pesar de que recogimos la información ya al inicio de la pandemia, nos preocupa muchísimo el rol del docente, cómo lo puede ejercer ahora que estamos trabajando en una realidad virtual. Sabemos que las cifras de violencia, de maltrato en general hacia los niños, niñas y adolescentes que ahora permanecen en casa son mucho más altas, pero ahora el contacto docente-estudiante se ha limitado. Entonces, esto está limitando también esta posibilidad. Nuestra intención, sobre todo, es rescatar el rol del docente como ente protector del niño, niña y adolescente. El momento que pasamos a la virtualidad, esta posibilidad de observar los cambios de comportamiento, de observar, se limitó muchísimo. No digo que se anuló, pero sí se limitó. Entonces, creo que es importante que se vaya considerando y que se hagan nuevos estudios ahora sobre la nueva realidad y cómo el docente puede seguir cumpliendo este rol de protección. Si hablamos de abuso sexual infantil, el 80% de casos sucede en los perpetradores, los agresores son miembros de la familia. Entonces, ¿cómo el docente puede seguir ejerciendo este rol de protección en estas condiciones de virtualidad? Realmente es un punto que es muy importante y que merece la pena empezar a trabajarlo. Muchas gracias. La doctora Monserrate Herbes nos ha hablado sobre el rol de la escuela y el docente en la protección de niños frente al abuso sexual infantil. Dentro de su presentación nos explicó que a nivel mundial se habla de un 18 a 20% de abuso sexual. También nos ha mencionado que los estudios que se han realizado a nivel internacional no permiten generalizaciones de la realidad actual debido a diferentes características. También nos menciona que en general los docentes en estos estudios muestran una buena actitud hacia los temas del abuso sexual. Dentro de los resultados que nos ha manifestado de su investigación, también nos ha presentado a factores como el desconocimiento, que justifican y que responsabilizan incluso a los niños del mismo abuso sexual, y con una muestra más pequeña, un estudio cualitativo, nos menciona que hay una mayor incidencia o una mayor asociada, se encuentra mayormente asociado el hecho de ser mujer y estar capacitados con la posibilidad de denuncias del abuso sexual. Finalmente nos concluyó diciendo que hace falta mucho capacitación, formación continua de los docentes y también la creación de rutas y protocolos para prevenir y trabajar los temas de abuso sexual infantil. Doctora Herbes, le agradecemos infinitamente por su tiempo y por tan brillante exposición. En el chat usted podrá anotar los comentarios, muchos comentarios que le agradecen y también la felicitan por su trabajo. Muchísimas gracias, muchas gracias y gracias a todos los comentarios, realmente. Muchísimas gracias, felicitaciones y éxitos con el evento. A continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Rosa Pacheco. La doctora Rosa Pacheco es doctora en educación, magíster en educación superior, especialista en gestión de procesos educativos, un diploma superior en currículos de competencia y es una licenciada en informática. Tiene una experiencia de más de 20 años como docente en educación superior, particularmente en la Universidad Estatal de Milagro. Tiene investigaciones, está cursando un segundo doctorado de Educación, Innovación e Inclusión Educativa. Ha sido docente de varias maestrías y tiene varias publicaciones de artículos, capítulos de libros y libros. Ha participado en 8 proyectos de investigación y 5 proyectos de vinculación. Es tutora y directora de diferentes tesis de maestría y directora investigadora asociada de varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Con esta presentación damos bienvenida a la doctora Rosa Pacheco con el tema Impacto de la pandemia COVID-19 en la educación superior del Ecuador. Doctora, cuenta usted con nuestra atención.
Buenas tardes con todos, compañeros, estudiantes, personas invitadas a este magnífico evento que ha organizado la universidad. El tema a disertar en esta tarde pues consiste en el impacto de la pandemia COVID-19 en la educación superior del Ecuador. Pues bueno, según la OMS en el 2019 pues hace un informe, ¿no?, acerca del brote de esta enfermedad que consiste en lo que es el COVID-19, una enfermedad concebida básicamente por el SARS-CoV-2 que fue notificado por primera vez en Wuhan, en China el 31 de diciembre del 2019, con la finalidad de asesorar a los países y a las personas para que tomemos medidas sobre protegernos en cuanto a la salud y prevenir la propagación de este brote. El 11 de marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que corresponde a lo que es la OMS, el doctor Tedros Adhanom, anunció que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019, conocida hasta ahora como lo que es el COVID-19, puede caracterizarse por un extendido de varios países, continentes, esto es a nivel del mundo, y que esto afectará en gran número a las personas, o sea, a todas las personas del mundo. Sin embargo, hasta ese momento en Ecuador específicamente, nosotros empezamos ya este proceso, a pesar de haberse iniciado o ya proclamado en diciembre del 2019, nosotros como país en marzo, como Ecuador en marzo del 2020, el 16 de marzo específicamente, se comienzan con las medidas del aislamiento y las restricciones de la movilidad y las actividades ya no se podían hacer de manera normal, en el que el primer mandatario señaló que estamos enfrentando una guerra, pero una guerra refiriéndose a la pandemia del coronavirus, declarado por la OMS, que en ese momento había dejado 7.000 muertos en el mundo y 2 específicamente en nuestro país, Ecuador. Por ello señaló que es necesario tomar medidas más drásticas para detener su avance, para evitar un poco este contagio. Que si no se cortaba de raíz este problema, pues podemos llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas. En este momento, pues las condiciones de confinamiento que fueron realmente forzadas, el distanciamiento social y la paralización de muchas actividades, tanto en el sector público como privado, entre ellas las instituciones de educación de todos los niveles, en primaria, básica, bachillerato, institutos, educación superior como es las universidades, nosotros tuvimos que a través de estas perspectivas, pues prácticamente estar obligados, ¿verdad?, a que nosotros a que nuestra vida cotidiana pues ya dejó de ser una vida normal. Con esto expuesto, pudimos observar que en las diversas instituciones de educación superior, básicamente las universidades, fue y sigue siendo significativo el impacto en cuanto a la actividad de la movilidad, la economía, el transporte, entre otras situaciones, los cuales asumen formas particulares y entre ellos la educación superior y los procesos sustantivos que esta demanda, pues establecen las especificidades por las características particulares de las actividades docentes, de la investigación y de la extensión o nivelación o vinculación de este nivel educativo. Y esto lo manifiesta o hizo un estudio Marononi en el año del 2020. O sea, esto es un estudio que se hizo. Los participantes en los diversos procesos sustantivos de la educación superior, esto lo manifiesta Bell en el 2017, que entre ellos los estudiantes, los docentes, trabajadores en apoyo a la docencia, personal administrativo y autoridades, así como otros actores de que forma directa o indirectamente apoyan a este proceso que nosotros tenemos como es la docencia, la investigación, la vinculación, hace que nosotros tengamos que darle más énfasis. Pero ¿qué sucede? Que en este proceso de pandemia no pudimos hacerlo de manera efectiva. Sin embargo, se hizo mucha atención y se trabajó de manera muy creativa sobre la base o el empleo de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación,
que gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación, nosotros como universidad hemos logrado en parte poder continuar brindando ese servicio de la educación, pudiendo ejecutar los procesos y cumplir básicamente con lo que es la docencia en primer lugar, con la finalidad de dar continuidad al ejercicio de una de las funciones sustantivas como lo manifiesta la IES. Como vemos en la lámina, tenemos la función de la docencia, de la investigación y la vinculación. Esto que quiero manifestar, compañero público presente, de que esta pandemia en las instituciones de todos los niveles y especialmente en la educación superior sí nos ha afectado. Casi la totalidad de las IES reportan que el COVID-19 ha afectado la enseñanza-aprendizaje. Este proceso tan importante que se tiene entre el vínculo de la docencia, del docente y de los estudiantes, y que la educación en línea ha sustituido a la presencialidad. En algún diálogo que se hizo, que se realizó con las entidades de educación superior o con quienes regulan la educación superior, se manifestó y se indicó de que la virtualidad vino a quedarse, compañeros. Vino a quedarse porque a pesar de que se ha paliado un poco este virus, nosotros como instituciones aún nos falta, porque no tenemos esos recursos para poder brindar y ser parte de nuevamente la presencialidad, lo que provocó un impacto sin precedentes en la vida estudiantil. Imagínense que alrededor del 24.3 millones de estudiantes y que el 1.4 millones de docentes en América Latina y Caribe, según cifras que indica la UNESCO en el 2020, por lo cual esta transformación se venía dando de forma ajustada a las posibilidades y potencialidades de las IES. Los docentes y los estudiantes se han acelerado y han convertido en un principal vía o modalidad a desarrollar la docencia y los demás procesos en educación superior, que por el mismo lado, las transformaciones y sus exigencias tecnológicas, organizativas, retos de competencias, también consideran que representan una oportunidad importante para proponer posibilidades de aprendizaje más flexibles. Estamos hablando de explorar aprendizajes en nuevas modalidades, como estamos ahora en una modalidad híbrida, ¿verdad? Una modalidad donde se mezclan presencialidad, donde se mezcla virtualidad, donde se mezcla semipresencialidad. Y esto hace que nosotros hagamos combinaciones de aprendizajes tanto sincrónicas como asincrónicas. Y este es un informe pues, que realizó un estudio en el 2020, uno de los investigadores Marinoni en el 2020. Son investigaciones que se han realizado al momento que se produjo la pandemia y cómo nosotros como universidades o entidades de educación hemos avanzado y hemos procurado continuar con este gran reto que es brindar una educación de calidad. Como universidad, en el presente año fiscal existe un déficit de $750,000 que equivalen al 4.5% del presupuesto actual. A nosotros nos afectó como institución, generado por las adecuaciones presupuestarias realizadas por el anterior gobierno durante el año 2020. Nosotros como institución tuvimos un déficit, pero sin embargo, hemos avanzado. Esto para poder continuar cumpliendo la misión institucional, se debieron implementar medidas. Nosotros como institución tuvimos una lamentable situación que tuvimos que actuar en cuanto a la reducción de docentes contratados, tuvimos que aumentar horas de docencia u horas clases a nuestros docentes titulares. Hubo reducción del personal administrativo porque está prohibido contratar personal administrativo en las instituciones de educación superior, a no ser que sean solo para la parte educativa, o sea, para brindar la parte de la docencia o investigación. Hubo algunas supresiones, en el caso de la universidad, se suprimió lo que son las horas APE, o conocidas como horas de aplicación y experimentación, puesto que no teníamos la parte económica para poder cumplir. Y estas son acciones que de alguna manera afectaron directamente al cumplimiento de las funciones sustantivas
y el derecho a los ciudadanos de una educación de calidad. Se habla de la situación sustantiva porque sabemos que es la docencia, la investigación, la vinculación, y esta disminución presupuestaria sí afectó a los otros componentes como fue la investigación, la vinculación. Sí afectó, compañeros. Luego tuvimos ya en la optimización de la planta docente, pues aquí es posible evidenciar en nuestra gráfica la disminución de la planta docente y el incremento sostenido de la matrícula. Nosotros, sin embargo, a pesar de no tener los recursos, fue incrementando la matrícula en la institución. Y eso es bueno porque dimos espacio para que nuestros estudiantes de todo el país puedan matricularse, a pesar de no tener un incremento en la planta docente. Pues se tiene una tasa de 22 estudiantes por docente como promedio en el periodo 2021. En la actualidad se tiene una tasa de 27 estudiantes por docente. Se tiene que en promedio durante los primeros periodos hay 170 docentes con nombramiento y 136 docentes ocasionales. Eso es lo que cuenta nuestra institución. Tenemos un incremento asimismo de la matrícula y su relación con el presupuesto, ¿no? Si se indica o se manifiesta de que a más estudiantes en las instituciones debería de existir un mayor presupuesto, pues no es la realidad. En las instituciones de educación superior me atrevería a decir que a pesar de tener un incremento de estudiantes, a pesar de tener la necesidad de docentes, por el momento y bajo las circunstancias que estamos viviendo, esta pandemia ha hecho de que todo haya disminuido, ¿no? Incluso los presupuestos. Ahora mismo estamos en una lucha en cuanto a que no nos sigan disminuyendo el presupuesto institucional. Sin embargo, en esta gráfica se puede evidenciar el comportamiento de la matrícula con una relación de presupuesto. Se observa que a partir del año 2014, la matrícula ha tenido un crecimiento sostenible, con una variación incremental promedio 10%. En contraparte, se puede observar además que el presupuesto codificado decrece a partir de 2015, considerando además que en el año donde se ha mantenido el presupuesto sin variaciones, la matrícula ha tenido su mayor incremento. A esto además se debe sumar que a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2018, el proceso de nivelación que era ese proceso lo administraba la CENESID, nosotros como universidades no nos preocupábamos porque la CENESID pagaba a estos docentes. Sin embargo, ya manifestado por la Ley Orgánica de Educación Superior o lo que es la LOES, ya la nivelación o el proceso de nivelación pasa a las universidades. Este proceso se incrementa en las universidades, pero sin ningún recurso económico dado por el gobierno o por la administración de CENESID. CENESID administraba ese proceso y CENESID pagaba a los profesores. Pero en el momento que ya este proceso pasa a la universidad, pasa el proceso sí, pero no pasan los recursos económicos. Entonces es un momento que también fuimos disminuyendo la parte presupuestaria, a pesar de tener un incremento de estudiantes. Por otra parte, el presupuesto de gastos no permanentes no se ha incrementado significativamente tampoco desde el año 2015, lo que no permite un crecimiento de las instalaciones destinadas a la docencia, a la investigación, a la vinculación con la sociedad que vaya de conformidad al incremento de la matrícula. Luego tenemos aquí lo que es la matrícula y costos por estudiantes. En esta parte, estimados, se muestra el comportamiento del presupuesto en conjunción con la matrícula. Y el costo por estudiante, para el cálculo del costo por estudiante, se toma como base la matrícula y se lo divide para el total de presupuesto. Se evidencia que el costo por matrícula va decreciendo en función del incremento de la matrícula. Estando en el año 2014, por un valor de 3.611,20 centavos por alumno. Sin embargo, a esta fecha, o sea, a la fecha del año 2020, ya el valor decreció, ya no es de 3.600, ahora el valor es de 1.600, casi menos de la mitad.
Entonces, esto sí hay una variación muy significativa del 53.42% del valor que se debe de, asumir por estudiante. Y esa reducción es la que afecta a la institución, porque eso no nos permite contratar más docentes. No nos permite dar atención en todas las situaciones sustantivas que la universidad brinda. En ese sentido, también tuvimos un comportamiento esperado en cuanto a la jubilación de compañeros que estaban ya a punto de terminar sus periodos o sus espacios que tienen que ver con su participación como docente. Se espera, según análisis, algunos puntos críticos, ¿no? Años, acumulación de jubilación por años. En relación a la jubilación del 2014, 2027, pues 2028, 2048, 2049, si analizamos que estas tendencias por unidad académica, es posible evidenciar las necesidades de recambio generacional por dependencias. Significa, compañeros, que a medida que han habido jubilaciones, esto ha hecho de que a veces no se las ha podido cubrir estas plazas. Y más vale, estas jubilaciones han ayudado a que nosotros podamos cubrir la necesidad de la contratación de profesores. Sin embargo, a veces la gestión burocrática ha retrasado un poco ese proceso. Pero sí hemos tenido, incluso para las jubilaciones, a esperar que existan los recursos económicos, porque puede ser que algún docente quiera jubilarse, pero si no tenemos los recursos económicos, lamentablemente no se lo puede hacer, porque para esto hay que planificar y hay que planificar con cifras económicas. En cuanto a la proyección de la matrícula para los siguientes años, nosotros estamos siendo un poco proactivos. Para efecto de la planificación académica, pues se realizó la estimación de la matrícula para los siguientes 4 periodos. Se utilizó un modelo de regresión lineal por no contar con los suficientes datos que permitan generar una serie de tiempo para un modelo más robusto con estacionalidad. Por otra parte, pues se probó la correlación entre los cupos aceptados y la matrícula, la cual, por la cantidad de datos disponibles, no se pudo establecer un modelo más apropiado. Si se considera, en esta parte, ¿no? Si se considera el último valor del costo por estudiante en ejecución de actividades presenciales, en el 2019 era un valor de 2.247.02 y en la proyección de matrícula que tiene como presupuesto, además del incremento de la población ecuatoriana a partir del año 1999, el presupuesto de la Universidad Estatal de Bolívar deberá tener los siguientes valores. Es una proyección que hemos hecho y que aspiramos, estimados compañeros, que nosotros logremos este financiamiento por el incremento de la matrícula que se tiene en la institución y que por ese incremento nosotros como institución deberíamos de tener en el año 2023 un presupuesto de $23.620.674 y en el 2024 por el incremento a sí mismo un valor de $25.436.266. Sin embargo, son proyecciones que nosotros estamos aspirando a que podamos cumplir. Se tiene que partiendo en la base del presupuesto codificado del año 2020 para el 2024, nosotros vamos a tener un requerimiento aproximado del 54%. Como conclusión, compañeros, de esta experiencia o de esta realidad que tiene la universidad, podemos decir lo siguiente. Por efecto de la pandemia, pues nosotros tenemos que adecuar la oferta académica para poder cumplir sus funciones sustantivas, tanto de docencia, de investigación y de vinculación. Para esto, compañeros, nosotros como universidad hemos implementado ya carreras y hemos cambiado o dado el giro de la modalidad, ya no ser presencial solamente, sino también ofrecer la parte de la modalidad híbrida, que es aquella conjugación de modalidades en cuanto a la presencialidad, semipresencialidad y a la virtualidad, justamente por la situación de no tener presupuesto para dar las condiciones físicas en la institución.
Estamos también a esperas de que el gobierno central escoja como una estrategia política incentivos a las universidades en ampliar sus ofertas de cupos, manteniendo igual la asignación presupuestaria. Si bien es cierto, en estos momentos el gobierno nos dice que como universidad debemos de dar esa apertura a la inscripción a nuestros estudiantes para que ellos puedan tener la oportunidad de ser profesionales en el futuro. Sí, nosotros como universidad hemos dado esa apertura, seguimos abriendo cupos, seguimos creando más carreras, pero no tenemos incremento presupuestario. Esperemos que en el futuro estas situaciones, que es comprensible también, vayan cambiando y haya la oportunidad y tengamos una mejor estabilidad económica a nivel del mundo, porque esa economía es la que nos afecta a nosotros también. Otra de las situaciones como conclusión es que las universidades han debido ampliar su inversión en la parte tecnológica y la capacitación a docentes para enfrentar esas condiciones causadas por la pandemia. En este sentido, compañeros, nosotros como universidad, y yo creo que es un sentir de todas las otras universidades, o al menos todas, se ha invertido mucho en la capacitación, en que nuestros docentes puedan ser capacitados en el área del uso de las herramientas tecnológicas educativas. A veces, como siempre hemos estado acostumbrados a la presencialidad, muy poco uso se había hecho de estas nuevas estrategias. Sin embargo, la universidad, preocupada de ese accionar y de brindar y seguir brindando ese derecho como es la educación a nuestros estudiantes, pudimos hacer capacitaciones nacionales, internacionales, y de la misma forma como universidad hemos hecho adecuaciones tecnológicas. Bueno, en este año ya se han adquirido algunos equipos que nos van a permitir trabajar o grabar nuestras clases en las aulas para las personas que puedan asistir, y asimismo para las personas que no son de la ciudad o que no tengan cómo acudir a la institución, por sus motivos pudieran ser, ellos pudieran ver la clase sin tener que perderla. Entonces son innovaciones que se van haciendo y que esto ha hecho que las universidades ya estemos trabajando de manera globalizada, de que las universidades que estábamos un poquito dormidas y no hacíamos uso de estas tecnologías, ahora ya la hagamos. Que eso ha sido una oportunidad para poder mejorar y conocer y potencializar y fortalecer esas capacidades o esas competencias que algunos docentes las tenían y que ahora la están poniendo en práctica. La pandemia develó las deficiencias estructurales del sistema de educación ecuatoriano, mostrando la poca preparación tanto del Estado como de las IES para enfrentarse a circunstancias no planificadas y fortuitas. Esa fue una de las situaciones que hemos vivido el año pasado, en marzo, todo lo trabajamos de manera tecnológica. En un principio fue muy difícil, fue muy duro, pero sin embargo esa predisposición, esa comprensión y ese deseo del hecho de ser docente, esa vocación ha hecho que nosotros no paremos como institución y que estamos continuando. Y por último, pues las estrategias y acciones emprendidas por el Estado y las universidades ecuatorianas se verán reflejadas en el corto plazo de la disminución de la calidad de la educación y de los profesionales que ingresan a las universidades ecuatorianas. En este sentido, compañeros, pues estas han sido las conclusiones de este trabajo. Yo les agradezco por haber permitido hacer esta exposición. Muchas gracias. Doctora, muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por su exposición. Una pregunta que me plantean es ¿cuál fue la reacción que tuvo la comunidad académica dentro de todo lo que tiene que ver con el personal docente en cuanto al tema de la virtualidad, la formación? ¿Se encontraba preparada la IES? ¿Fue un proceso duro? ¿Fue un proceso sencillo? ¿Hubo buena aceptación de parte de la comunidad educativa? Bien, muchas gracias. Prácticamente la situación de los docentes fue un poco compleja. En la institución fue muy compleja porque muchos docentes no manejan o no manejaban la tecnología.
y prácticamente a ellos se los tuvo que obligar en el buen sentido de que, bueno, usted como docente tiene que dar clases. Sí, pero es que no puedo, no sé utilizar. Pues bien, nosotros hicimos la capacitación, tuvimos que hacer procesos de sensibilización, compañeros, un proceso de sensibilización porque hubieron muchos familiares de alumnos que fallecieron. En ese momento hubo que hacer una sensibilización con nuestros docentes porque a veces como profesores somos muy exigentes y a pesar de la virtualidad, hubieron muchos casos en donde se tuvo que actuar con aquellos docentes que manejaban la tecnología y aquellos que no manejaban. Habían docentes que prendían la cámara y se olvidaban de grabar, porque estas grabaciones teníamos que darle a nuestros alumnos para que ellos puedan hacer su retroalimentación. Sin embargo, sí hubo un proceso o un momento de resistencia, Arturo y compañeros. No fue tan fácil, no es fácil todavía. Es por eso que en el año pasado hubieron docentes que se pudieron jubilar. Y lo hicieron no porque querían jubilarse, lo hicieron porque no pudieron contra la tecnología. Dijeron, no, yo prefiero jubilarme, yo no manejo, jamás he dado clases ante una máquina. Entonces ellos se resistieron muchas veces y hubo muchos casos que dijeron, me jubilo. Y tuvimos que jubilarlos porque era un deseo de ellos, porque no querían trabajar frente a una cámara. Entonces sí tuvimos dificultades, sí tuvimos, y las tenemos todavía, pero ya son menos y como universidad hemos avanzado bastante con la tecnología. Ya yo pudiera decirle, Arturo y compañeros, que ya los profesores, algunos quieren seguir en la virtualidad, ya se han adaptado, que no es fácil, no es fácil porque el trabajar una clase virtual no es lo mismo que estar en la presencialidad. El trabajar virtual es que yo me prepare desde el inicio hasta el final con tareas, con rúbricas, con absolutamente todo. En la presencialidad yo puedo, expongo, improviso y puedo salir adelante. En la virtualidad no. Yo debo ir absolutamente preparada, con unas orientaciones a mis alumnos de trabajar y darle dosificadas las actividades en el trabajo autónomo. Poder evidenciar en ellos la rúbrica con la cual ellos van a ser evaluados de manera virtual. Se deja de lado la parte subjetiva en la presencialidad y somos más objetivos en la virtualidad. Entonces son situaciones que tenemos que ir manejando desde estos espacios y que sí nos ha hecho reflexionar como institución. Y claro, ¿qué decimos? Tenemos que ir a la presencialidad. El gobierno ahora nos dice que tenemos que ya las universidades empezar la presencialidad el próximo año. Sin embargo, nosotros en las aulas, por el espacio, no podemos tener más de 15 alumnos en una aula. Cuando nuestras aulas en la virtualidad son de 50, 40 alumnos, ¿qué hacemos con el resto de chicos? ¿Será que tenemos que contratar más profesores? Sí, tenemos que contratar más profesores, hacer más paralelos, pero ¿quién financia aquello? Entonces son situaciones que tenemos y que como universidad estamos haciendo las mejores gestiones y desde la parte académica hemos dado también ese apoyo a nuestros alumnos. Porque recordemos que nuestros alumnos, aquí viene la otra parte, ¿no? Hablamos de los docentes, esa concienciación de que ellos puedan ser parte de este nuevo reto con esta pandemia. Pero nuestros alumnos también han tenido sus retos. Nuestros alumnos han tenido el reto de contratar un servicio para poder conectarse. ¿Cuántos de nuestros alumnos tenían su computadora en casa? ¿Cuántos de nuestros alumnos a lo mejor tenían megas para poder navegar? Sí, unos megas para poder navegar en Facebook, WhatsApp, pero para clases es más complejo. Incluso pudiera decir que las entidades gubernamentales como los municipios, prefecturas, hicieron que la conectividad para que nuestros alumnos puedan conectarse fuera a nivel de todos los espacios públicos y eso ayudó también a la educación. Entonces son situaciones que sí hemos pasado y que fue difícil, vuelvo a insistir, no fue fácil que los docentes pudieran adaptarse a esta nueva modalidad, es difícil. Aún lo sigue siendo difícil, pudiera decir. Otra pregunta que se plantea
es cuáles son las características del alumnado de la Universidad Estatal de Milagro, ¿no? No, Estatal de Bolívar. Perdón, de Bolívar. Y cómo estas características influyen, o sea, cómo se manifestó en el tema de la virtualidad. Sabemos que somos de universidades públicas y que muchos de nuestros estudiantes tienen condiciones socioeconómicas un poquito complejas. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto dentro del alumnado en la Universidad de Bolívar? Bien, nosotros, las características de nuestros estudiantes en la Universidad Estatal de Bolívar, recordemos que sí, yo tengo una experiencia de muchos años de trabajo en la Universidad Estatal de Milagro, pero soy vicerrectora de la Universidad Estatal de Bolívar, entonces acá es otro contexto, ¿no? Y sí, las características de nuestros estudiantes son muy diferentes porque recordemos que somos de la provincia de Bolívar, en donde la situación económica de estos estudiantes es compleja, es muy compleja, la situación social es diferente. Nuestros alumnos viven en espacios, pudimos darnos cuenta de que nuestros alumnos, perdón, déjenme apagar esto. Pudimos darnos cuenta de los espacios donde habitan nuestros alumnos, son en las faldas de algunos volcanes, no tenían conectividad, se hizo un estudio socioeconómico para poder brindar las ayudas económicas a ellos. Y de los chicos que no vivían en la ciudad, bueno, lo hicieron desde sus orígenes, pero esa característica de nuestros alumnos sí fue compleja también, porque tuvimos que hacer un análisis de su situación económica. Eso nos llevó como universidad a poder incrementar un poco, sí, un poco, o repartir o dar algo hacia nuestros alumnos en la institución. Ya ayudarlos no solamente porque tenían más conocimiento, no, sino ayudarlos por su situación económica, por su situación de su espacio de vida, por la situación en cuanto a su conectividad para que ellos puedan vincularse a las clases virtuales. O sea, también tuvimos que hacer un análisis muy fuerte allí con nuestros estudiantes. Hay un comentario aquí de Janet Soriano que dice 100% orgullosa de haber pertenecido a la Universidad Estatal de Bolívar. Soy de la provincia de Santa Elena. ¡Ay, qué lindo! Sí, usted considera, aquí hay también una pregunta que nos hace William Leguizano. ¿Usted considera que hay una diferencia sustancial en cuanto al aprendizaje dentro de la educación virtual versus la educación presencial? Claro, sí hay una diferencia. Y la diferencia está que el trabajo más fuerte que hacen los alumnos, que hacen los docentes, es en la virtualidad. Es un trabajo muy fuerte porque nuestros alumnos allí tienen que ellos trabajar de manera autónoma. Tienen que organizarse, buscar la información. Mientras que en la presencialidad nosotros hacemos trabajos presenciales y sí, lo hacemos en el aula, con la orientación del docente en el aula. Las clases del docente en el aula, magnífico. Pero en la virtualidad ya el hecho de trabajar en los talleres, los trabajos, son autónomos que requieren de más lectura, requieren de mayor preparación, tanto para el docente como para los estudiantes. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Y muy fuertes en la parte virtual. Yo lo considero así porque así lo he vivido. A lo mejor a alguien se le haga más fácil, pero es muy complejo, tanto para docentes como alumnos. Es complejo. Finalmente, ¿cuáles son las acciones inmediatas que la Universidad Estatal de Bolívar está tomando en consideración para los próximos meses en cuanto a todas estas limitaciones y potencialidades que existen dentro de este contexto del COVID? Nosotros como universidad estamos haciendo un plan de retorno progresivo a la institución, un plan de retorno en cuanto, bueno, ¿qué vamos a hacer con la presencialidad, verdad? ¿Cómo vamos a actuar? Nosotros vamos a trabajar de primera instancia con asignaturas básicamente que tienen que ver con las prácticas, asignaturas profesionalizantes y asignaturas de los últimos ciclos. No así
No así con el área de salud, que tenemos las carreras de enfermería, tenemos terapia, tenemos las partes de la ingeniería también. No podemos prácticamente decir no, ingenierías y salud vienen a la presencialidad. Estamos organizándonos, sí, vamos a ver cómo nos da, a pesar de que el gobierno nos dice ya la presencialidad, pero vuelvo a insistir, según en la exposición, pues no tenemos incremento presupuestario para hacer amplitud de aulas, para brindar esas condiciones físicas de bioseguridad hacia nuestros alumnos, hacia nuestros docentes, o sea, no las tenemos. Mientras no tengamos ese apoyo, nosotros vamos a seguir en la virtualidad. Y sí, como vuelvo a insistir, sí estamos haciendo presencialidad, pero en cuestiones muy específicas, como las prácticas, como algo de vinculación, como las asignaturas profesionalizantes, aquellos aspectos sí los estamos haciendo en la presencialidad. Muchas gracias, doctora Rosa Pacheco. El día de hoy nos ha acompañado como en su calidad de vicerrectora de la Universidad Estatal del Bolívar. Nos ha hablado sobre el impacto de la pandemia COVID-2019 en la educación superior del Ecuador. Nos ha contado con el caso específico de la institución que tiene por bien dirigir. Nos ha hablado inicialmente sobre los antecedentes del COVID y todas las resoluciones que tomó el gobierno central en el contexto ecuatoriano y básicamente en el tema de la educación. También ha hecho referencia a cómo se han visto afectadas las funciones sustantivas de las universidades, la docencia, la vinculación, la investigación a raíz de estas resoluciones. También nos ha hablado de la realidad presupuestaria, entre otras realidades de las universidades, en donde nos ha mencionado que aproximadamente el 4.5% de los presupuestos han sido recortados y esto ha influido directamente en la contratación, en las prácticas experimentales, directamente en las funciones de investigación y vinculación y en tema general en la calidad educativa. También nos ha hablado sobre el crecimiento de la Universidad Estatal de Bolívar como un ejemplo de cómo, de una situación que ha pasado en todas las universidades del Ecuador, en el cual ha aumentado significativamente el estudiantado al mismo tiempo que ha disminuido el presupuesto. Como conclusión, la doctora Pacheco nos ha hablado sobre las aspiraciones que tiene la universidad sobre el futuro en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo, en cuanto a trabajo, en cuanto a crecimiento en número de estudiantes, en la oferta académica y en otros aspectos de crecimiento, y también sobre los retos que fueron implicados en el contexto del COVID, como fue la inversión en tecnología, la formación docente y la comprensión compleja de todo el alumnado y sus situaciones socioeconómicas, culturales y demás. Doctora Rosa Pacheco, le quedamos muy agradecidos por su presentación el día de hoy y esperamos tenerla muy pronto en un nuevo espacio. Muchas gracias por la invitación y siempre predispuesta, compañeros, a poder ser parte de estos eventos y poder exponer las experiencias que se viven en las instituciones. Muy agradecida, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, es la conferencia magistral que viene a continuación. Es la última conferencia, la conferencia de cierre de nuestro primer Congreso Multidisciplinario de Educación y Pedagogía. Aprovechamos este espacio para agradecer infinitamente a la empresa pública de la universidad, a la red de educadores del Ecuador, a la red ecuatoriana de pedagogía y al aval que nos ha dado el Ministerio de Educación del Ecuador. Este congreso hemos tenido la participación de 52 expositores provenientes de 8 países.
Agradecemos infinitamente estas presentaciones, estas conferencias que nos han nutrido y nos han abierto las perspectivas sobre el trabajo y la importancia del desarrollo en el área de educación. En este momento estamos a unos minutos esperando la conexión de quien será nuestra última expositora, la doctora Rosalía Arteaga. En términos generales, conocemos que la doctora Rosalía Arteaga es ecuatoriana, fue la primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. También, entre muchos otros cargos que durante su vida ha desempeñado, fue ministra de Cultura y también desempeñó el cargo de ministra de Educación. Ella también fue secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OCA. Es abogada de profesión, es doctora en jurisprudencia, también es egresada de periodismo y máster en educación básica y rescate de valores culturales. La doctora Rosalía Arteaga ha publicado 15 libros de ensayo, prosa, poesía, poética, cuentos, literatura infantil y juvenil. Sus poemas han sido parte de varias antologías en el Ecuador y en otros países. En la actualidad, ella dicta conferencias, promueve la educación y el cuidado del medio ambiente. También colabora para algunos medios de comunicación en publicaciones nacionales e internacionales. Ella mantiene espacios de opinión en medios escritos y audiovisuales a nivel nacional e internacional. La doctora Rosalía Arteaga nos va a presentar hoy día el tema Educar para la Vida. Nosotros con esta presentación damos paso a la doctora Rosalía Arteaga, quien ya se encuentra presente en esta sala. Buenas tardes. Si me dan unos minutos de tiempo, estoy en este momento en el elevador y estoy llegando ya. Deme unos minutos, por favor. Correcto, correcto. Mientras tanto, quiero mencionarles a todos los asistentes que los certificados de la conferencia se harán llegar a sus correos electrónicos. Se entregará un link, se hará llegar un link a cada uno de ustedes en el cual ustedes van a poder descargar sus correos electrónicos, los certificados. También durante estos 2 días de conferencia se han compartido diferentes enlaces para el registro de la asistencia de cada uno de los participantes, en particular quienes son estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación en las diferentes carreras. Una vez más, agradecer infinitamente la colaboración de todas las partes que han trabajado en la organización de este evento y a todos sus expositores. La doctora Rosalía Arteaga en unos momentos va a estar brindando su exposición. Durante este congreso hemos tenido salas dedicadas exclusivamente a ejes como lo son la educación básica, la educación especial, la educación inicial, la pedagogía de la actividad física y del deporte, la pedagogía de la lengua y la literatura y la pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros.
Ha sido un evento multicultural, interdisciplinario y con mucha ciencia. Vamos a tener en este momento, antes de la exposición de la doctora Rosalía Entriaga, unas palabras de nuestra querida decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Alfaro de Manabí, Beatriz Moreira. Muchas gracias, estimado Arturo, estimados compañeros, directores de carrera. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros docentes que están en ejercicio de la profesión, a nuestros estudiantes y un agradecimiento a la empresa pública y a todas las instituciones que nos han apoyado para que este evento pueda tener el éxito alcanzado. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de educación, siempre estamos pensando en innovar, en recrear, en trabajar con ese entusiasmo y con ese amor que le caracterizan a todos los docentes. Para nosotros ha sido muy gratificante el haber tenido más de 500, 600 participantes en este evento. Estamos convencidos que durante estos 2 días han sido muy importante para quienes han tenido la oportunidad de asistir y de poder enriquecerse con las experiencias de los diferentes panelistas, como lo decía el compañero Arturo, de 8 países. Y esa es la oportunidad que tenemos quienes ejercemos la docencia para poder ir mejorando cada día nuestra labor en nuestras aulas de clase. Decirles que este no será nuestro primer evento. Vamos a seguir fortaleciéndonos y preparándonos para poderles brindar a ustedes educación continua y para poderles brindar también temas que realmente son relevantes para el ejercicio de la profesión. Agradecerles inmensamente por este espacio, por habernos acompañado estos 2 días. En la mañana tuvimos algunos talleres prácticos, que estoy convencida de que fueron muy importantes para nosotros. Tuve la oportunidad de estar presente en el de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, de donde yo soy docente, y realmente veíamos cómo con los materiales de reciclaje, con materiales que no son costosos, el profesor puede hacer uso de recursos didácticos que le permita mejorar su labor docente y poder atender a las diferentes necesidades que tienen nuestros estudiantes. De antemano, decirles a ustedes que siempre vamos a estar prestos para colaborar, para ayudar como Facultad de Ciencias de la Educación y, por supuesto, a través de nuestra universidad liderada por el doctor Marco Zambrano, nuestro rector, y también de nuestros vicerrectores, el doctor Pedro Quijija Enchundia y la doctora Jacqueline Terranova Ruiz. Autoridades que trabajamos en equipo, que nos vamos consolidando cada día más y que nuestra universidad está dentro de sus metas llegar a esa internacionalización como lo quería nuestro querido rector eterno, el doctor Miguel Camino Solórzano. Así que reiterarles a ustedes mi agradecimiento y darle la bienvenida a nuestra compañera, la doctora Rosalía Arteaga, y decirle de todo corazón nuestra inmensa gratitud. Doctora, sé que usted tiene una agenda muy difícil hoy día, sin embargo, nos va a regalar unos 20, 30 o 15 minutos, no importa los minutos, pero la experiencia que usted tiene, ese amor que tiene y esa vocación y pasión que tiene por la educación, creo que van a ser suficientes. Así que muchas gracias, estimados amigos. Arturo, lo dejo para que pueda presentar a la doctora Rosalía. Bienvenida, mi querida doctora. Muchas gracias. Gracias. Doctora Rosalía Arteaga, antes de representar a la doctora, quería mencionarles a los asistentes, especialmente a los estudiantes, que el link se volvió a ubicar en este momento en el chat para que ustedes puedan hacer el respectivo registro de la asistencia. Doctora, en instantes previos yo había presentado su perfil, había mencionado algunos cargos públicos, obviamente uno de los más representativos como presidenta y vicepresidenta constitucional del Ecuador.
pero también la faceta actual en la cual usted se encuentra como activista de la educación, el medio ambiente y el trabajo en temas de opinión a nivel nacional e internacional. Doctora Rosalía Arteaga, con el tema Educar por la Vida, quedamos nosotros con nuestra atención puesta en sus palabras. Buenas tardes. En primer lugar, un saludo cariñoso a la decana, a las autoridades de la ULEAM. Lamento esta demora involuntaria. Yo estoy en Manta, había venido para la inauguración de la Escuela de Liderazgo invitada por el señor rector Marcos Zambrano y pensé que lo uno era lo otro, así es que estaba convencida de que venía a ese evento y no a este. Por eso la demora en llegar, pero en todo caso estoy muy contenta de estar con ustedes, agradezco su paciencia de esperarme y decirles muy pocas palabras. Probablemente esta no va a ser una conferencia, pero un poco hablar de experiencias y de requerimientos que tenemos los maestros. Sé que todos ustedes están en la maestría de pedagogía y yo he pensado siempre que la educación tiene que ser una pasión. Es decir, no es una carrera para todo el mundo. Yo creo que los mejores estudiantes deben ser aquellos que se inclinen por el magisterio, por la pedagogía, porque indudablemente cuando hablamos de pedagogía estamos hablando de trabajar con la mejor materia prima que tenemos en los países y esta materia prima es el cerebro de los niños y de los jóvenes que están a nuestro cuidado. Y en este sentido, pues cuando hablamos de educación para la vida, que es el tema que me habían asignado, yo creo que tiene que ponerse de relieve esa pasión, esa decisión y esa convicción de que educar es el arma más poderosa que tenemos en nuestras manos para transformar, para mejorar nuestro mundo. No hay ninguna otra disciplina que sea tan abarcante y que sea tan importante. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de una posibilidad enorme de transformación no solamente del mundo actual, sino del mundo futuro. Una de las cosas que me ha tenido muy preocupada durante la pandemia es precisamente esa situación de contención emocional, del relacionamiento de los niños y de los jóvenes con sus pares. Porque cuando educamos no solamente estamos enseñando una asignatura, una materia, sino que estamos enseñando ese relacionamiento para ser buenos ciudadanos, ese relacionamiento para la vida. Por ello, entendemos que el trabajo que ustedes docentes realizan va a ser mucho más complejo en estos años subsiguientes. Yo participo frecuentemente de foros de exministros de educación, sobre todo del Grupo Atlantis, y sabemos que el impacto que causa un docente en sus estudiantes es enorme. Se han hecho mediciones, por ejemplo, de que el impacto que causa un director de un establecimiento educativo, de una unidad educativa, impacta más o menos entre el 20 y el 25% en la vida futura de esos estudiantes. Es decir, si usted tuvo un buen director de escuela, un buen director de unidad educativa, va a tener mayores posibilidades de ser exitoso que lo que sería un estudiante que no tuvo un buen director. Si esto pasa con los directores, el impacto que se puede causar siendo un buen profesor es enorme. Entonces, la pandemia, decía, ha puesto de relieve y se habla de que la tercera o cuarta ola más grave de la pandemia tiene que ver precisamente con desarreglos emocionales, mentales y psicológicos. ¿Por qué? Porque los niños y jóvenes han estado, en el caso ecuatoriano, más de un año sin compartir con sus compañeros. En ese afán de socialización que tiene la escuela, que tiene el colegio, que tiene el centro educativo, prácticamente se ha roto durante la pandemia. Por más que los maestros han hecho un esfuerzo redoblado, por más que se ha tenido a mano pues estos elementos digitales, informáticos, de las tecnologías y de la ciencia que nos apoyan. Sin embargo, el relacionamiento humano es fundamental. Ahora que los chicos regresan a clase o que se establezca un sistema
semipresencial o híbrido. En el mundo entero se está utilizando mucho el tema y esta palabra de lo híbrido, que es el reflejo de un concepto en que tendremos por un lado precisamente la presencialidad y por otro lado el uso de las tecnologías. Indudablemente el tema emocional, el tema mental, el tema psicológico va a entrar en juego. Las primeras personas con quienes se tocan o que tocan los problemas de esta índole son los maestros, porque ¿a quién recurren los padres de familia? Estamos hablando inclusive en las zonas rurales, urbano-marginales, pero también en cualquier establecimiento. Es a los maestros. Los papás van a insistir en qué se puede hacer y allí viene ese rol fundamental. Hemos visto que, y yo creo que esto puede ser algo que abone a revalorizar la tarea de los maestros. Hemos visto que durante la pandemia los papás y las mamás a veces no han dado abasto con un niño, 2 niños, 3 niños en la casa, pidiéndoles que se conecten, viendo que cumplan las tareas, que se hagan los temas que tienen que hacerse en un aula de clase, ¿no? Y yo he visto, inclusive en mi propia familia, con mis hijos y mis nietos, ese desbordarse, ¿no? A veces con 2 niños, el papá con un niño, la mamá con otro niño, en el mejor de los casos, porque estamos hablando de una familia estructurada, no dan abasto y no saben cómo mantener la disciplina y mantener la concentración en el aula de clase virtual. Yo digo, los padres de familia tienen que caer en cuenta cuán complejo es para un profesor que tiene 30, 40, 50, 60 niños a veces, o jóvenes o adolescentes a su cargo. Esto es extremadamente complicado. Así es que habrá una revalorización de la carrera del docente siempre y cuando los docentes estemos también a la altura de las circunstancias. ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aconsejar a padres de familia? O también determinar que los niños y los jóvenes están teniendo comportamientos diversos, ¿no? Que van desde el temor frente a los otros, desde el temor frente al contagio o la excesiva belicosidad, agresividad que puede presentarse entre ciertos niños y jóvenes. Y allí viene esto de educación para la vida, cómo trabajar estos temas dentro del aula de clase y extra aula de clase, porque también se extiende el asunto hasta los padres de familia. El reto para ustedes, maestros, es enorme. ¿Cómo utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance? Yo diría que la principal herramienta que tenemos es la palabra, que no podemos minusvalorarla. A través de las palabras, nosotros conocemos lo que pasa y también podemos actuar. Cuando hablamos de palabra, hablamos de diálogo. El diálogo tiene que ser una herramienta fundamental a la hora de establecer esta educación para la vida o de restablecerla de mejor manera, porque yo oigo a los especialistas hablar de que vamos a regresar a la normalidad o que vamos a una nueva normalidad. Yo les invito a ustedes, maestros, que asisten a este congreso multidisciplinario, de que vayamos a una mejor normalidad, no a una normalidad, no a una nueva normalidad, sino una mejor normalidad, construir esos vínculos que son fundamentales. Y yo creo que hay un binomio importantísimo que no podemos descuidar. El binomio tiene que ver con la escuela y la casa, ¿no? Que tienen que ser inseparables, que tienen que actuar juntos. De lo contrario, se establece una distorsión. Y tocamos el tema de la familia, y ya sabemos que ahora no es tan fácil y que por lo tanto hay familias uniparentales o diversas que están presentándose y que hay dificultades por el papá y la mamá que están trabajando o solo la madre, las relaciones con diferentes parejas, etcétera. Sin embargo, el vínculo con la escuela no puede perderse y allí viene la capacidad, la inteligencia, la pasión que los maestros ponen en la educación para hacer que esta sea una experiencia diferente, mejor, y en que el eje de la familia se transforme también en el eje de la escuela. Por supuesto, nosotros sabemos que educación tiene que ver con todo, tiene que ver con, hablamos nosotros educación ambiental o hablamos educación para la salud,
Ahora que estamos saliendo, esperemos que sea así, de la pandemia, sabemos que va a seguir siendo importante lavarse las manos, por ejemplo. Eso tiene que ver con educación precisamente. Lavarse las manos es fundamental. La Organización Mundial de la Salud tiene desde hace décadas un día dedicado al lavado de manos. Los antiguos decían que la enfermedad nos entra por la boca porque no nos hemos lavado las manos. ¿Qué podemos decir ahora? En que el virus también entra por la boca, ¿no? Que las enfermedades, las dolencias. Entonces, lavarse las manos va a seguir siendo indispensable. ¿Es educación para la vida? Claro que es educación para la vida, para una vida en la que no queremos estar enfermos, en la que queremos mantener precisamente una salud. O cuando hablamos del ambiente, acabamos de tener un informe dramático del panel intergubernamental sobre cambio climático, y los expertos del mundo entero nos dicen hay una alerta roja en el 2050. Si es que continuamos como estamos en estos momentos, no va a ser posible la vida del ser humano sobre la Tierra. Y se enfatiza ser humano, no estamos hablando la vida en general, porque probablemente puedan vivir en temperaturas altísimas ciertas bacterias, los virus que mutan además y se adaptan al medio. Miren que los virus, este virus coronavirus está mutando, y precisamente hay algunos que dicen están más resistentes a las vacunas y por lo tanto las vacunas van a ser menos efectivas. Habrá también cierto tipo de hongos. Los hongos son los elementos vivos más antiguos que existen en el planeta porque han tenido capacidad de adaptarse. Tal vez esa vida va a continuar, pero no la vida de los seres humanos, porque no vamos a poder resistir las temperaturas, estos mismos momentos en Europa, en España estamos hablando, pero en Irlanda, pero también en el Canadá y también en diferentes países, en el Asia, las temperaturas rebasan más de los 50 grados. ¿Qué tal si llegamos a los 55, a los 56, a los 60 grados? La vida va a ser imposible. Y la situación del derretimiento de los polos, la subida de las aguas, todo esto hará que haya una presión mayor, porque la gente no se va a quedar en las islas, no se va a quedar a las orillas del mar, pues van a querer ir a la altura y allí viene una presión poblacional. Entonces, educación ambiental es fundamental, educación en salud es fundamental, educación para el aprendizaje social es fundamental, educación para la vida es algo en lo que debemos siempre estar abundando. Yo, desafortunadamente, por estas condiciones de horario que se cruzaron, inclusive como mi venida aquí a Manta, estoy en este momento en Manta, tengo que ir a otra reunión y luego disculparme tanto a la decana como a los organizadores de esa charla por este desorden que estoy causando. De verdad lo lamento mucho. Yo soy una persona muy cumplida, pero confundimos y pensamos que la invitación que venía del rector era esta misma y yo ya di mi charla ahora a mediodía y dije, esto ya no va, pero realmente quiero presentarles mis excusas y comprometerme en algún momento a hacer una charla más adecuada conforme a lo que me había comprometido. Les agradezco mucho y espero que ustedes tengan unas buenas jornadas. Doctora, tal vez tendría usted espacio para una preguntita que le hacen en la... Sí. Bueno, un estudiante, aparte de un sinnúmero, un gran número de felicitaciones y admiración de algunas personas que dicen que han estado en otras presentaciones suyas, las cuales manifiestan que son muy fructíferas, hay una pregunta que dice que cómo podemos dinamizar, cómo se puede trabajar de mejor manera en la virtualidad. ¿Cómo considera usted cuál es la ruta a seguir para nosotros, para la mayoría de los que estamos aquí, quienes nos estamos formando como docentes? A ver, mire, primero yo creo que hay que dominar las tecnologías. Yo sé, sobre todo personas de mi edad, que no hemos nacido con las tecnologías. Lo virtual nos hace ser migrantes digitales, no somos nativos digitales, ¿no es cierto? Diría primero manejar las tecnologías y no tener miedo. El año pasado, yo quiero poner un ejemplo, cuando nos dimos cuenta que ya no podíamos hacer nuestra escuela de liderazgo de manera presencial como lo habíamos hecho, sabíamos que teníamos que tomar alguna decisión y tomamos la decisión de hacerlo todo virtual.
Lo virtual tiene complejidades porque además ahora hay una serie de plataformas. Ahora estamos usando Zoom, pero que Moodle, que plataformas como StreamYard, como tantas otras que hay, ¿no? Google Meets, etcétera. Así es que no tenerle miedo, por favor, a las tecnologías. A cualquier edad podemos aprender. El año pasado, mi equipo y yo decidimos regresar a la universidad y tomamos un curso online de cómo ser tutores online y ha dado buenos resultados. La gente aprendió los manejos, aprendimos todos de alguna forma a desenvolvernos. Ese es un paso. Luego, lo otro tiene que ver precisamente con el tema de que uno no puede pensar que la educación online es exactamente igual que la educación presencial. Primero, no pueden ser tantas horas, ¿no? Si antes teníamos 8 horas presenciales, no podemos pretender de ninguna manera de que vamos a estar 8 horas clavados y con los chicos clavados frente a una pantalla. Primero, esto es absolutamente antipedagógico y después los chicos van a perturbarse. Yo creo que tenemos que concentrar más. Luego, pedir que haya más investigación y allí hay que pedir ayuda de padres de familia. No siempre es posible, pero algo se podrá hacer. Y desde luego, idear formas más activas de interrelación. Les cuento, ustedes saben que hacemos el concurso de excelencia educativa. Además, les invito a ustedes a participar porque estamos planteando ya el 14º concurso nacional. Seguimos hablando de $10,000 de premio que le damos al mejor profesor del Ecuador. No lo olviden, por favor. Ya les voy a escribir a ustedes la página web para que puedan conectarse. Y entonces, en estas cosas, uno a veces me piden que sea jurado de otros concursos. A fines del año pasado en Quito, pues los colegios privados de Quito habían hecho un concurso y me pareció increíble, pero había maestros que daban clases de inglés. Yo no les voy a decir que a ustedes que todos hagan eso, ¿no? Pero había un maestro que se pintaba la cara, que utilizaba diferentes tipos de sombreros. Era un profesor de inglés. Oiga, no se imagina cómo conseguía mantener la atención. Pero también he encontrado profesores que hacen cosas lindas. Aquí en Calceta, en la provincia de Manabí, he visto una profesora de lengua y un profesor de educación física aliados para crear las olimpiadas literarias, ¿no? Y esto se lo puede hacer online. Entonces, hay ideas que hay que irlas tomando. Ahora tenemos todo el tema del Internet y esto vale la pena empezar a investigar un poquito, ver qué están haciendo en otras realidades. No siempre lo de Internet es lo único. Nosotros sabemos que puede haber educación y hay que recomendar a los chicos que vean algo de televisión educativa, que también pensemos en la utilización del WhatsApp y también en esa semipresencialidad. Entonces, vamos a tener varios elementos que son importantes y que podemos aportar con esos elementos, pero empiezo diciéndoles que el no temor a la tecnología es importante. Yo desarrollé justo en la pandemia algo que le llamo el decálogo del maestro innovador. Me comprometo, Arturo y Beatriz, a enviarles ese decálogo que ya lo he publicado en algunas revistas y que de alguna forma está dando algunas ideas de cuál es la actitud que debe tener el maestro para ser un maestro innovador, y ahora lo necesitamos más que nunca. Así es que por ahí podría ir la respuesta a esa pregunta que me hacen a través del chat. Doctora, muchas gracias. La doctora Rosalía Arteaga hoy nos ha hablado sobre el tema de educación para la vida. Ella ha mencionado que en el contexto de la pandemia se han ido disminuyendo o perdiendo algunos aspectos, como son las relaciones entre pares, los temas de la enseñanza de la ciudadanía, que se aproximan temas como una cuarta ola que tiene que ver con la parte emocional, psicológica de los niños y las familias. También ha mencionado que durante esta pandemia se ha logrado, una de las cosas positivas es que se ha logrado revalorizar la labor de los docentes, dado que hay mayor trabajo, mayor carga dentro de la casa. La doctora Rosalía Arteaga nos invita a adoptar una mejor normalidad, no
quedarnos con una nueva normalidad, ni la misma normalidad, sino una mejor normalidad en cual en el tema educativo se relacione la escuela y la casa y se note que son dos espacios inseparables para la formación de los niños. Nos hace énfasis finalmente sobre que la educación para la vida está relacionado con los temas de salud, con el cambio climático, con la contención emocional, entre muchos otros temas. Me tomo las palabras también de la doctora Rosalía para decir que también ha manifestado su intención de volver a participar junto a nosotros en algún otro espacio de conferencias o congresos o reuniones. Muchas gracias, doctora Rosalía Arteaga, por su intervención el día de hoy. Gracias a usted. He puesto algunas informaciones. Primero, la página web de FIDAL. Luego me estaban preguntando sobre si seguimos con la revista. Sí, seguimos con la revista EduNews, que es una revista tanto en papel. Recuerda que la revista está hecha en papel de bagazo de caña de azúcar, así es que es un material reciclado, pero también la tenemos en digital. Y por último, les he puesto mi correo electrónico personal, que ustedes pueden anotarlo, y si me piden, con gusto les incluimos en la lista y les mandamos todos los meses la revista EduNews, les mandamos el boletín de actividades. Les cuento que ahora nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación y estamos capacitando en temas de ISTEM, ética, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son cursos de 40 horas gratuitos. Los profesores fiscales pues optan por una posibilidad de puntos para ascenso de categoría y son 40 horas que dura el curso, en que estamos hablando de cómo ser mejores profesores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con una base ética. Y también les mandamos cada 2 meses una revista que ya es solo digital, que se llama Verde Ecuador, que es una revista ambiental que tiene muchos artículos que pueden ser usados en clase. Así es que estamos a las órdenes con todo gusto y siempre decididos a colaborar. Doctora Beatriz, tal vez quería mencionar algo. La doctora Beatriz. No, Arturo, solo para reiterarle nuestro agradecimiento a la doctora Rosalía. Ella siempre muy presta para colaborar y, como lo dije al inicio, es una apasionada por la educación, y eso hace que cada vez que ella intervenga sea tan espontánea, tan dinámica, y creo que los ejemplos que nos invita a reflexionar pues nos ayudan también a que podamos nosotros seguir construyendo esa educación de calidad, sin olvidar la calidez que debe tener la misma, para que nuestros niños, niñas y adolescentes y todos quienes tenemos la oportunidad pues de formar a nuestros estudiantes, pues lo hagamos con ese mismo cariño, con ese mismo énfasis, con ese apasionamiento que tiene la doctora. Muchas gracias, Arturo. De esta manera concluimos el día de hoy con nuestro primer Congreso Multidisciplinario de Educación y Pedagogía. Hemos tenido la grata participación de 52 ponentes de 8 países del mundo. Hemos tenido también el apoyo de la Unión de Educadores y de Profesores del Ecuador, la Red Ecuatoriana de Pedagogía, la organización de la empresa pública de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y el respaldo de todas sus autoridades, así como el aval del Ministerio de Educación del Ecuador. Hemos tenido dentro de estos 2 días de congreso las líneas de trabajo de educación básica, educación especial, educación inicial, pedagogía de la lengua y las lenguas nacionales y extranjeras, pedagogía de la actividad física y el deporte, y la pedagogía de la lengua y la literatura. Nosotros estamos congratulados con la participación de más de 600 asistentes entre los 2 días y un promedio de más de 60, 70 participantes dentro de cada una de las salas. Estamos extremadamente felices, agradecidos con los resultados de este primer congreso, y agradecemos
infinitamente la participación de todos y esperamos poder volver a organizar un congreso en las próximas fechas. Por el resto, una excelente tarde, un excelente fin de semana y sigamos adelante en pro de mejorar la educación con calidad y con calidez. Muchas gracias. Buenas tardes. Que tengan un lindo fin de semana y reitero nuestro agradecimiento por habernos acompañado en estos 2 días y estoy segura que todos y todas estamos saliendo fortalecidos con lo que hemos escuchado durante este Congreso Internacional Multidisciplinario de Educación y Pedagogía. Buenas tardes.